Bueno, muy buenas noches para todos. Un gusto saludarles. Veo que estamos acá prácticamente de toda América Latina, ¿cierto? Hay una participación de toda América Latina, el Caribe y más allá. Tenemos personas de otros continentes. Sean todos bienvenidos en nombre del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, CEBITEPAL del CELAN. Esta noche nos acompañan los ponentes, por supuesto, y todo el grupo organizador de esta maravillosa experiencia que vamos a vivir. Voy a darle la palabra a Monseñor Jorge García. Monseñor Jorge. Buenas noches a todos, buenas tardes a algunos de ustedes también. En primer lugar, agradecerles su participación. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con algunos miembros de nuestro equipo continental que irán conociendo en estas semanas y recién compartíamos la emoción por un lado, cierto temor también y la perplejidad de que seamos tantos. Hemos estado desde el primer momento muy sorprendidos. Por eso también quiero agradecer a Americano la confianza de que podamos nosotros compartir con todos ustedes estas semanas de reflexión, estas semanas no solamente de reflexión, sino también decimos de trabajo colectivo, ¿no? Vamos a ir trabajando todos y por eso enormemente el agradecimiento a ustedes por participar y al CELAM y al CEBITEPAL por confiar. En primer lugar, les doy, como dije, la bienvenida como coordinador de esta diplomatura, pero no es algo que haga yo solo. Esta diplomatura es también producto colectivo del trabajo de varios referentes de nuestro continente, de América Latina y el Caribe, que venimos no solamente trabajando en nuestras cárceles, sino también reflexionando pastoral, reflexionando teología, que es lo que ahora seguramente iremos empezando a presentarles. Y quisiéramos que 3 consignas nos acompañen a lo largo de este mes, a lo largo de estas semanas. Y se me ocurrió presentarles las consignas con 3 poetas latinoamericanos. El primero de ellos, Pablo Neruda, de Chile. Pablo de Neruda tiene en su libro de las preguntas una frase que dice: ¿qué dirán de mi poesía quienes no tocaron mi sangre? ¿Qué dirán de mi poesía quienes no tocaron mi sangre? Nosotros a lo largo de este mes de diplomatura tocaremos la sangre de nuestros hermanos encarcelados, tocaremos la sangre de la cárcel, tocaremos el dolor de nuestros hermanos que están sufriendo en la prisión, también de sus familias y en definitiva también de nuestros hermanos excluidos. ¿Y por qué quería decir esto al comienzo? Porque lo que no queremos es que esta diplomatura sea una diplomatura teórica, sino que queremos todo el tiempo referirnos a la realidad, partir de la realidad y volver a ella. Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, insiste con que la teología tiene que partir de la realidad y tiene que volver a la realidad para confrontarse con ella. Por eso entonces para nosotros es muy importante que en todo momento, tanto en la reflexión que hagamos en conjunto, como en el trabajo en grupos, como en la tarea que cada uno de ustedes tenga después, podamos siempre estar teniendo en cuenta a nuestros hermanos encarcelados. Como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que podamos tocar las llagas del Señor. Así que, ¿qué dirán de mi poesía quienes no tocaron mi sangre? Queremos que nuestra reflexión en todo momento toque la sangre de los que sufren y de los excluidos en la cárcel. La segunda consigna, y tomo aquí una frase de un teólogo jesuita que se nacionalizó venezolano, él era español de origen, Pedro Trigo. Pedro Trigo dice: somos caballeros derrotados de una causa invencible.
somos caballeros derrotados de una causa invencible. La causa del reino de Dios, la causa del proyecto de Jesús, creemos que es una causa invencible, más allá de los fracasos, de las derrotas y de las frustraciones que muchas veces tenemos en nuestra tarea pastoral carcelaria. La mayoría de nosotros podremos compartir un montón de fracasos, un montón de frustraciones, porque estamos en una lucha con un sistema que es un sistema injusto, como es el sistema carcelario. Pero lo que no queremos es perder la esperanza, lo que no queremos es perder el horizonte. Por eso queremos que esta diplomatura sea una diplomatura llena de sueños como los sueños que tiene nuestro Papa Francisco, llena de sueños como nos plantea el documento Querida Amazonia, que el Papa lo plantea a partir de 4 sueños. Entonces queremos que sea una diplomatura de sueños, por supuesto que con los pies en la tierra, pero no queremos perder, como les dije, ese horizonte. Por eso somos caballeros derrotados, sí, reconocemos que las dificultades son muchas, pero nos moviliza una causa imposible, una causa invencible, que es la causa del Evangelio, y por eso seguimos. Y en tercer lugar, tomo una frase de un poeta uruguayo, Mario Benedetti, que plantea: en la razón solo entrarán las dudas que tengan llave. En la razón solo entrarán las dudas que tengan llave. Nos encantará en esta diplomatura que nos queden muchas preguntas, que nos queden muchas dudas, que se nos abra la cabeza. No importa que pensemos distinto, lo importante es que pensemos. Y creo que va a ser muy lindo que nos animemos a decir, no sé, que nos animemos a compartir las experiencias y las verdades que cada uno pueda sostener, pero entendiendo que esto lo hacemos entre todos y por eso nos encantaría que nos llenemos de dudas. Estamos viviendo una experiencia de la iglesia sinodal, la iglesia que camina junta, la iglesia que quiere escuchar todas las voces, especialmente las voces que incomodan. Por eso, para eso hay que tener cabeza y corazón abierto. No es tiempo de absolutismos, no es tiempo de verdades absolutas, es tiempo de llenarnos de preguntas. Y por eso, como dice Benedetti, en la razón solo entrarán las dudas que tengan llave. Démosle la llave a todas las dudas para que nos abra la razón. Estas 3 consignas nos gustaría que nos acompañen a lo largo del curso. ¿Qué dirán de mi poesía quienes no tocaron mi sangre? Todo el tiempo queremos referirnos a la realidad concreta, a los rostros de los crucificados de hoy con nombre y apellido que están en la realidad carcelaria. Somos caballeros derrotados de una causa invencible. Más allá de nuestros fracasos y frustraciones pastorales, más allá de que a veces sentimos que lo que hacemos no vale la pena, la causa del Evangelio es invencible, la causa del reino de Dios, y por eso seguimos adelante con esperanza. Y en la razón solo entrarán las dudas que tengan llave. Queremos llenarnos de preguntas, animarnos a compartir nuestras incertidumbres, animarnos a compartir que no tenemos certezas y que entonces las buscamos juntos. Yo soy Jorge García Cuerva, soy obispo de la diócesis más austral del mundo, de la diócesis de Río Gallegos, que a la vez es la diócesis más extensa en la Argentina, porque tiene dos provincias, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Soy el vicepresidente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria y he acompañado desde hace muchos años la reflexión teológico-pastoral del CELAM ligada a la pastoral carcelaria. Soy miembro de la Comisión Episcopal en Argentina de la Pastoral Carcelaria. Tengo algunas cosas escritas y he sido capellán en cárceles de la provincia de Buenos Aires por más de 20 años. Lo mejor que me pasó en la vida es haber sido sacerdote de barrio, lo que llamamos cura villero comúnmente, durante todo mi ejercicio sacerdotal, hasta que al Papa hace 5 años se le ocurrió que podía ser obispo.
Hoy estoy tratando de aprender a ser obispo, pero no olvidándome que primero quiero ser pastor con olor a oveja, como nos enseña Francisco también. Voy a compartir primero un PowerPoint que queremos que sea la línea de largada. La línea de largada, ¿qué quiere decir? Que en la que estamos todos. Porque aquí hay mucha gente que trabaja en la cárcel, hay mucha gente que quizá lo que le guste sea escuchar sobre el tema, pero muchas veces no se involucró. Tenemos gente de otras pastorales, de Pastoral de la Salud, de Cáritas, y entonces nos parecía que era bueno poner como una línea de largada. La línea de largada es pararnos todos en el mismo lugar y desde ahí todos juntos arrancar la diplomatura. Voy entonces a compartir un PowerPoint que, por supuesto, como todo el material, ya después nos explicará Cristina María, estará subido a la plataforma. Todos somos discípulos misioneros de Jesucristo. Dicen que al Papa Francisco, cuando se le planteó la posibilidad de hacer una reunión de todos los obispos de América Latina, ya que habían pasado muchos años de Aparecida, 15 años concretamente, para hacer un nuevo documento, el Papa dijo, no es necesario, es cuestión de aplicar lo que ya alguna vez se escribió. Por eso será un eje y un homenaje también estos 15 años de Aparecida, este documento que todavía tiene mucho por aplicarse en nuestro continente. Y todos nosotros somos discípulos misioneros de Jesucristo, quienes están en la pastoral carcelaria, pero también quienes trabajan en otras áreas de nuestra iglesia. Ser discípulo significa hablar de la relación con el Maestro, con Jesús, y estar verdaderamente enamorados de Jesús. Nos dice Aparecida, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ser enamorados de Jesucristo, casi diría, esto es lo esencial de nuestra vida. Y el enamorado de Jesucristo es enamorado de una persona. Y de alguna manera los que estamos enamorados de Jesucristo tenemos que anunciarlo, no haciendo proselitismo, sino contagiando ese amor. Seguramente muchos de ustedes habrán experimentado en la vida, en sus parejas, o en el enamoramiento con sus hijos, una fuerza tan grande que no pueden más que anunciarla, compartir que estás enamorado de alguien. Bueno, como enamorados de Jesucristo, nosotros también decimos que queremos compartir eso con nuestro continente de América Latina y el Caribe. Y como les digo, lo más importante es compartir el encuentro con el Señor. No verdades. Aquí no venimos a compartir verdades. Aquí venimos a compartir el testimonio con Cristo. San Oscar Romero insiste con que el cristianismo no es una suma de verdades o de prohibiciones. Romero llega a decir que en todo caso eso es repugnante. Romero lo que nos dice es, el cristianismo es Cristo, alguien que me amó tanto que no puedo dejar de amarlo. Discípulos somos todos porque nos hemos encontrado con Él. Y dice Aparecida también, es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. Es un encuentro que hay que renovar constantemente. Y aquí les dejo una pregunta, quizá para trabajar personalmente y en grupos. ¿Cómo lo hacemos? Quien está enamorado sabe que tiene que actualizar constantemente ese amor. Nosotros, discípulos misioneros de Jesucristo, decimos estar enamorados de Él. ¿Cómo renovamos ese amor para que no se enfríe? Para que no nos gane lo que decimos en Argentina, la fiaca espiritual. Que no se nos vaya cansando el corazón de estar enamorados de Jesús y transformarnos entonces en cristianos apagados, cristianos quejosos, cristianos apesadumbrados. Estamos llamados a vivir en comunión.
Esto es clave en la pastoral carcelaria, no somos francotiradores. Por eso Aparecida dice: la vocación al discipulado misionero es una convocación a la comunión en su iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristiano sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunión eclesial. Y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. Segunda, entonces, gran característica de estos discípulos misioneros. Los misioneros de Jesucristo estamos enamorados de Él, pero no queremos cortarnos solos, como decimos también en un lenguaje muy porteño, sino que queremos sentirnos iglesia, somos familia. Por eso irán viendo que en este diplomado hablamos de capellanías, hablamos de equipos de trabajo, hablamos de comunidad carcelaria, porque no queremos trabajar solos, ni queremos caer en esta cultura de hoy individualista. La fe nos libera del aislamiento, del yoísmo, porque nos lleva a la comunión. Podemos reflexionar, y aquí otra pregunta, sobre nuestra pertenencia a la comunidad. ¿Cuántas veces en nuestra experiencia pastoral nos portamos solos? ¿Será que no nos sentimos verdaderamente hermanos? A la realidad no la podemos ni tenemos que cargar solos. La tiene que cargar la iglesia. La realidad carcelaria es demasiado pesada para que la carguemos solos. Por eso, un agente de pastoral carcelaria, pero en realidad todos como discípulos misioneros, tenemos que ser expertos en comunión. Ser expertos en comunión. Qué enorme desafío. Tercera característica de un discípulo misionero en el que estamos todos los que estamos aquí, que somos más de 300. Jesús camina, sale al encuentro, busca a la oveja perdida. Y entonces queremos que esta diplomatura nos renueve en nuestra vocación misionera. Salir del aislamiento, animarnos a ser una vez más la iglesia en salida que nos propone el Papa Francisco incansablemente. Que no importa que sea una iglesia accidentada, porque prefiere una iglesia accidentada por estar en la calle y no una iglesia cerrada y enferma. Dice Monseñor Laxague, un obispo argentino que participó mucho tiempo de la pastoral carcelaria: el día en que un cristiano diga todo lo he hecho bien, será el peor día, será el día en que menos cristiano es. Queremos ser discípulos misioneros en búsqueda, discípulos misioneros que sabemos que siempre falta algo, discípulos misioneros inquietos, discípulos misioneros que estamos tan enamorados de Jesús, queremos salir a buscarlo, y a buscarlo en los rostros concretos de nuestros hermanos encarcelados. Todo discípulo es misionero, pues Jesús lo hace partícipe de su misión al mismo tiempo que lo vincula a él como amigo y hermano. Aparecida 144. Jesús nos hace partícipes de su misión. El mensaje también del documento de Aparecida nos dice: Jesús invita a todos a participar de su misión. Que nadie se quede de brazos cruzados. Ser misionero es ser anunciador de Jesucristo, y fíjense aquí, ¿con qué notas? Con creatividad y audacia, en todos los lugares donde el Evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido. En especial en los ambientes difíciles y olvidados y más allá de nuestras fronteras. Creatividad y audacia. ¿Cuánto nos falta todavía creatividad y audacia? ¿Cuánto queremos todavía trabajar? Y fundamentalmente en ambientes difíciles y olvidados. Y sin lugar a dudas, el mundo de la carcelación es de esos ambientes difíciles y olvidados que necesitan de creatividad y audacia, no de discípulos misioneros que se acostumbren. El Papa insiste varias veces con que el veneno de la iglesia es la famosa frase: siempre se hizo así. Será cuestión de animarnos entonces a recuperar la creatividad y audacia que Aparecida nos venía planteando hace 15 años.
En el seguimiento de Jesucristo aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino al estilo de vida del mismo Jesucristo. Su amor y obediencia filial al Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los evangelios, para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias. Por eso el discípulo misionero, como dijimos, un enamorado de Jesucristo, el discípulo misionero que sale de sí mismo, el discípulo misionero que quiere trabajar en comunidad, el discípulo misionero que quiere todo el tiempo volver al Evangelio, porque en el Señor, en el Maestro, tenemos nuestro modelo. Con estas consignas, todos discípulos misioneros, recuperando el documento de Aparecida que les proponemos que lo busquemos, que podamos de algún modo hacerle caso al Papa que nos dice, hay tanto por aplicar todavía de Aparecida que no es necesario un nuevo documento. Discípulos misioneros enamorados del Señor, discípulos misioneros que quieren trabajar en comunidad, discípulos misioneros que quieren animarse a buscar a los que no están, discípulos misioneros que tienen como eje el Evangelio, todos en la misma línea de largada, somos bienvenidos y arrancamos, como si fuese esto un camino sinodal que haremos juntos en esta diplomatura de pastoral carcelaria. Muchas gracias y le doy la palabra al padre José Miguel Marengo, representante de la pastoral carcelaria desde Bolivia. Bueno, buenas noches a todos y todas. En estos momentos pasamos a Bolivia. Estoy en Chuquisaca, en Sucre, desarrollando mi tarea pastoral, acompañado también la pastoral carcelaria en este departamento. La primera vez que entré a la cárcel fue el año 84, en la cárcel de Devoto. Estuve trabajando también en Argentina, y de aquel momento eso me marcó la vida, ¿no? Entonces, mi mayor recuerdo a dos personas significativas en la vida, ¿no? Uno son los laicos, con quienes en este caminar ellos han sido la escuela para poder relacionarme en este mundo de la carcelación, y otros han sido los privados de libertad, ¿no? Somos constantes aprendices, así que voy a compartir un poco algunos textos de Aparecida, textos bíblicos, pero también un poco algunos ejemplos. Por eso yo les pediría que tuviéramos Aparecida si la tenemos a mano, así podemos juntos ir entrando en este documento y también las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Podemos poner el PowerPoint, Cristina? Va a ser nada más que como orientador, ¿no? Los títulos del PowerPoint. Ah, perdón, creo que tengo que ponerla yo, me parece. Estoy Sí, aprendiendo. padre. Estoy aprendiendo, a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Bueno, no entiendo. En inglés me salen los textos. ¿Qué tengo que tocar? ¿Podés ponerlo vos, Cristina? ¿Puede ser? No lo puedo. Si me lo podés subir vos, te lo voy a agradecer. ¿Cómo se titula ese PowerPoint, padre? Disculpe. Descubrir y fundamentar nuestra misión del magisterio de la Iglesia continental. No lo tengo, padre. A ver cómo puedo hacer para subirlo. Si me lo quiere enviar por el WhatsApp, y con gusto yo lo coloco desde acá. Vamos a ver un ratito. Corté todo.
Usted lo había abierto, ¿cierto? Lo tenía abierto en su Y lo computadora. tenía abierto, pero no lo puedo encontrar ahora. Ya. Y me lo envió con ese título, padre, es que no tengo aquí Ahí te lo envío. Ahí te lo envío. Vamos a ver. A ver, vamos a... No lo puedo encontrar. Aquí está. Ahí está. Mientras tanto, les podemos ir diciendo Sí. algunas cosas. Ustedes van a tener una plataforma en la que van a poder entrar y encontrar los PowerPoint. En concreto, les vamos a dejar 2 tareas. Una para que ya vayan pensando para el miércoles, que puedan ir recabando información de la realidad carcelaria de sus países. ¿Sí? Realidad carcelaria de sus países. Está bueno que tengan algunos datos presentes para la clase del día miércoles, así que anótenlo como tarea. También tendrán otra tarea que será buscar los textos del Papa Francisco cuando visitó las cárceles en América Latina y el Caribe. Esas 2 tareas, aparte de los PowerPoint, van a ser para el día miércoles. Vuelvo a repetir, buscar los textos del Papa Francisco en su visita a las cárceles de América Latina, y en segundo lugar, como les dije al comienzo, buscar la realidad carcelaria de sus países, por lo menos alguna información como para confrontar después con la realidad. Gracias. ¿Me lo puedes pasar, Cristina? Lo voy manejando yo entonces. ¿Puede ser? A ver. Padre, yo lo voy pasando con todo gusto. Bueno, listo. Bien. Pastoral Carcelaria Sin Fronteras. Estamos de todo el continente, también de América del Norte. Así que, como dijo Monseñor Jorge, venimos trabajando ya hace un tiempo esta comisión. Y bueno, hemos sido lo que hemos ido armando el diplomado. Pasamos a la próxima. Bien, les dejo estas 3 preguntas de comienzo. A ver, ¿por qué estoy haciendo el diplomado? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Qué expectativa tengo? Se las dejo como abiertas las preguntas, no hace falta que las vayan contestando ahora, si no la tengan en el horizonte, para un poco descubrir cuál es la motivación que tenemos primera, en el fondo qué expectativas tengo también y por qué lo estoy haciendo, qué me ha llevado a hacer el diplomado, qué inquietudes, qué necesidades, qué deseo tengo. Entonces, esto lo dejo para que ustedes lo vayan trabajando, pensando. Lo pueden bajar también en la plataforma, ¿no es cierto? Pasamos al título. Bueno, este es el título que he elegido: descubrir y fundamentar nuestra misión, magisterio de la Iglesia continental, ser divina pastoral carcelaria, como dice el pueblo de Dios. Ustedes saben que estamos en un tiempo sinodal, muy especial para todo el mundo, ¿no? Y todos estamos llamados a participar. Ya pasamos la primera parte del sínodo, donde tuvimos que contestar las preguntas, y la llamada del sínodo es comunión, participación y misión. Entonces tenemos que situarnos en ese contexto. También tenemos que participar en el sínodo como pastoral carcelaria. Ya, bueno, aquí en Bolivia hemos trabajado también la pastoral carcelaria, los miembros, y han respondido a los cuestionarios y preguntas que se nos han enviado. Por eso es una manera de sentirnos parte de esta iglesia, pueblo de Dios. Vamos a pasar a la otra. Bueno, documento de Aparecida, ¿lo tienen por ahí? Podemos hojear el número 400. Nos dice fundamento primero que nos lleva a caminar. Este caminar de encuentro y formación. No queremos, por tanto, desde una condición de discípulo misionero, impulsar nuestros planes pastorales. Al luz de la doctrina de la Iglesia. Qué importante es conocer la doctrina social de la Iglesia. Fundamentarnos en ella también, como primero, ¿no? El Evangelio de la vida. Nosotros, esto lo dice Aparecida, nosotros actualizamos el Evangelio, lo hacemos presente. Ustedes recuerdan la lectura de ayer domingo, ustedes son testigos de estas cosas. Somos testigos, así que ese Evangelio de la vida nosotros lo hacemos vida cada día, en nuestra misión, en nuestro servicio, y como dice ahí, en la solidaridad. Y los obispos nos invitan a promover caminos eclesiales más efectivos, con la preparación y compromiso de los laicos para intervenir en los asuntos sociales. Vamos a ver más adelante cómo la pastoral carcelaria tiene que hacer incidencia política. Es el compromiso nuestro en el ser y hacer de cada día.
Entonces esto es la invitación que nos hace Aparecida. Quiero plantear ahora 4 cuestiones previas a tener en cuenta. Pasamos a la próxima. Pasamos a la próxima. Bien, la primera cuestión, recordar quiénes están en el horizonte de nuestra misión. ¿Quiénes están? Los privados de libertad y junto con ellos el mundo de la carcelación. Nosotros hemos acuñado aquí en el sur el mundo de la carcelación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente el privado de libertad, sino todos aquellos que están alrededor de esta persona, empezando primero siempre por la familia, el Poder Judicial, los que trabajan en el penal, las áreas técnicas, el personal, la policía. Ustedes saben que detrás de cada persona privada de libertad puede haber unas 15 o 16 personas que es parte de la familia. Entonces, todo esto hace a nuestro horizonte, es el horizonte de nuestra misión. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando vamos a la cárcel quizás no podemos entrar. Ha habido un motín, una situación especial, no nos dejan entrar. ¿Y qué hacemos? Bueno, tenemos la familia, tenemos la policía, tenemos el personal, podemos hacer un trabajo con ellos. Muchas veces me he enterado de situaciones de la familia de un hermano privado de libertad porque me puse a hablar con la esposa, con los hijos. Me he enterado de la realidad de algún policía, un gendarme, alguna persona del INPE o el personal penitenciario. ¿Por qué? Porque me he tomado ese tiempo para dedicárselo a ellos. Entonces, el contexto no es solamente el preso. Hay personas que no están llamadas a entrar a la cárcel, pero pueden hacer un trabajo muy importante fuera también. Y también es importante recordar esto, ¿por qué? Porque nosotros a veces vamos a la cárcel con nuestros esquemas, nuestras ideas, porque pertenecemos a algún movimiento. Y entonces, ¿qué hacemos? Queremos imponer en la cárcel nuestro esquema mental, nuestra manera de evangelizar, de compartir. Esto es importante tenerlo presente porque no podemos trasladar nosotros en la tarea pastoral, en la cárcel, lo que nosotros trabajamos afuera. En la cárcel no vamos como renovación carismática, cristiano, pastoral juvenil, ministros de la comunión, vamos como pastoral carcelaria. La experiencia la traemos de los movimientos que tenemos o donde estamos trabajando. Pero nosotros no podemos imponer nuestros criterios. Por eso la pastoral carcelaria tiene una forma de ser y actuar, que se va enriqueciendo de la experiencia, de lo que vamos compartiendo. Y esto nos abre a la novedad, a la necesidad de urgencia que tienen nuestros hermanos. Entonces es muy importante tener presente esto. No podemos ir nosotros con el bagaje que traemos, sino este es un ejercicio con ellos. Entonces en el horizonte están los privados de libertad y vamos como pastoral carcelaria. Pasamos a la otra. Bueno, nuestra serie Hacer tiene un mandato evangélico. Si ustedes tienen por ahí la Biblia, es bueno recordar Lucas 4, Jesús, el Espíritu ya está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia. Mateo 25, el juicio final, estuve preso y me visitaron. Hebreos 13, que ya lo vamos a ver. Es importante descubrir también nuestra vocación, ese llamado que tenemos, el que nos impulsa, nos acerca a esta misión. Una misión que no depende de los resultados, sino de la opción que tenemos por el privado de libertad y sus necesidades. Es bueno también tener presente el grito que surge de la zarza, que es Éxodo 3:7, ¿no? Cuando Moisés escucha estas palabras, ¿no? Dice, he visto la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor, y he decidido liberarlos. La actitud de Jesús con los últimos de la sociedad tiene que ayudarnos en este ser y actuar. Cómo Jesús se relacionaba, cómo se acercaba a las personas. Hay algunos textos que podemos tener presentes. Marcos 2, 15, 16, cuando estaba sentado en la mesa con los publicanos y pecadores. Puede ser también Mateo 11, 28, 30.
Jesús nos invita a ir con Él a los cansados y agobiados. Juan 8:11, ustedes se acuerdan, la mujer sorprendida en adulterio, nadie te condena. Mateo 16:15 nos invita a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, decía yo, Mateo 25, estuve preso y me visitaste. Una obra de misericordia, ¿no? Por eso es bueno recordar también los mandatos y el actuar de Jesús, porque detrás de esto hay un caminar evangélico, y Jesús nos marca el camino, ¿no? Pasamos a la otra. Bueno, Monseñor Jorge decía de a veces cortarnos solo, ¿no? Ir como francotiradores, ¿no? La pastoral carcelaria forma parte de la pastoral de conjunto de la Iglesia Católica. Por eso es importante integrarnos en la iglesia, comunidad diocesana, arquidiocesana, la pastoral de conjunto. No podemos ir solos. Por eso hablamos de capellanía, no hablamos de capellanes. Vamos en equipo, trabajando juntos, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes. Ahí vamos dejando nuestra impronta. A veces nos encontramos en las cárceles con personas o grupos, movimientos que van por su lado. Y no, somos una pastoral de conjunto y estamos integrados en la iglesia diocesana. Por eso tenemos que tomar conciencia de que somos parte de esa iglesia que nos envía, que nos acompaña. No podemos ir por nuestro lado. Y si pertenecemos a un movimiento, a un grupo o una institución, siempre tenemos que hacerlo de la mano de la pastoral carcelaria, como pastoral carcelaria. Decía, Monseñor, que hablamos de capellanía. El capellán es alguien más de la pastoral carcelaria. Formamos un equipo, una comunidad de trabajo. Por eso es importante situarnos en la vicaría de los laicos, en las instituciones arquidiocesanas, formar parte de ese equipo, tener nuestros delegados. Así que ya sabemos, si vamos solo tenemos que ver la manera de entrar en comunión con la pastoral carcelaria. La cuarta, la misión de la pastoral carcelaria es profética. La sola presencia en el mundo de la carcelación es un grito a la sociedad de que hay hermanos que están privados de libertad. Les cuento alguna anécdota sencilla. Una vez un laico en una parroquia le pidió al sacerdote hacer una intención por los privados de libertad. Y el padre le dijo, mira, no vamos a poner privados de libertad, vamos a poner internos, porque choca así como, ¿qué va a sentir la gente? No, señor, son privados de libertad, son presos. Y la sociedad tiene que recordar y tener presente que tenemos hermanos que están clamando libertad y que están detrás de la reja. Así que, sin querer a veces, nosotros, cuando hablamos con alguien, ¿dónde vas? A la cárcel. Ah, a la cárcel. Estamos teniendo una actitud profética. Estamos despertando conciencia para tenerlo presente. Pasamos a la próxima. Bueno, vamos a tratar de encontrar algunos fundamentos, especialmente vamos a trabajar el documento de Aparecida. Tenemos que tomar conciencia de nuestra pastoral, nuestras comunidades y parroquias. Y no es solamente ir a invitar, sino es provocar, despertar. Y esto lo hacemos a través de documentos, de escritos. Tenemos suficiente material biográfico para poder fundamentar, ¿no? Y poder despertar conciencia desde lo que conocemos, de lo que sabemos. Una vez le preguntaron a una persona que iba a la cárcel, ¿a dónde vas a la cárcel? ¿Y por qué vas? No sé, voy. Es un momento justamente para hablar, ¿no? Para dar razones de nuestra esperanza, dar razones de nuestro compromiso. Y la pastoral carcelaria cruza transversalmente a todas las pastorales. En la cárcel puede entrar la pastoral familiar, la pastoral juvenil, de adicciones, cáritas, migrante, trata, catequesis, evangelización, salud. Por eso, como iglesia, en comunión, trabajar en equipo, todas las áreas pastorales, porque esto despierta conciencia y motiva también a estas pastorales. Qué bueno sería que los sacerdotes en sus parroquias
puedan conocer a aquellas familias que tienen personas privadas de libertad, para acercarse a través de Cáritas, de la pastoral juvenil, porque a veces los jóvenes, las adicciones, migrantes, ¿no? La pastoral de muchas de nuestras cárceles, hay hermanos que son de otros países, de otros contextos, de otras realidades. Nosotros, en cierta medida, en la cárcel hacemos pastoral misionera, porque pasamos de un pabellón a otro, que pueden ser de una región, de un país, o el mismo pabellón, de distintos lugares. Y entonces estamos en contacto también con una pastoral misionera. Y tenemos que sentirnos así, misioneros. Entonces la cárcel podríamos decir que es una parroquia más. Una parroquia más. Si pudiéramos lograr a veces que el párroco que tiene dentro de su jurisdicción la cárcel pueda visitarla con sus laicos, sería justo lo que necesitamos, que ahí en el equipo podamos trabajar. Y esto es la pastoral de conjunto. Vamos a empezar por el documento de Aparecida. Bien, el documento de Aparecida. Tiene varios textos el documento de Aparecida donde habla de los privados de libertad y la situación de las cárceles en el continente latinoamericano. Y bueno, tiene un punto exclusivo de los rostros sufrientes, que son los hermanos privados de libertad. Este es un compromiso de todos, iglesia, discípulos misioneros, no y misioneros, discípulos misioneros. El ser discípulo nos compromete a salir, a ponernos en camino. Dicen los obispos en Aparecida, pueden buscar Aparecida 65, si alguien tiene el texto. Dice, el sufrimiento y las condiciones inhumanas en que viven muchas de estas personas lo reconocen los obispos, reconocen la exclusión social de la que son víctimas por estar encarcelados, afectando en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que viven, que la consideran sobrantes y desechables. ¿Dónde construyen las cárceles? En las periferias, fuera de las ciudades. Qué difícil es para un gobierno poder conseguir un lugar donde construir una cárcel. Me ha tocado ver de cerca en Argentina, que bueno, han querido construir una cárcel en el interior, en una ciudad, en Córdoba, y todo el pueblo se levantó. Nos pasó lo mismo en el sur de Chile, lo hemos vivido de cerca. Y muchas veces nuestros mismos parroquianos cristianos son los que salen con la bandera a luchar para que no se instale una cárcel en el territorio. Entonces, estamos haciendo un reconocimiento explícito de la realidad que viven los privados de libertad. Dicen los obispos también Aparecida 65, nos duele en fin la situación inhumana, como lo decía la gran mayoría de los presos, que también está nuestra presencia sólida y nuestra ayuda fraterna. Doler no es tener pena, no es algo emotivo simplemente, es algo empático que nos implica. Por eso, siguiendo la línea de Aparecida, y si estamos aquí haciendo el diplomado es porque queremos, o estamos implicados o queremos implicarnos. Dice, las personas encarceladas, Aparecida 402, pueden buscarlo también. Las personas encarceladas ciertamente están en los grupos, están en el grupo de los agobiados y fatigados. Por eso es prioritario el anuncio de la buena noticia, porque no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo, la exclusión social. Son sacados de la sociedad, apartados, como los leprosos del Evangelio. A veces en las mismas parroquias y en los mismos cristianos hemos escuchado que se pudran, que no salgan más. Y hasta a veces hemos escuchado que se aplique la pena de muerte. Por eso es importante fundamentar y defendernos desde el Evangelio, desde los textos de la Iglesia. Tenemos suficiente material. Con ello queda afectada en su raíz la pertenencia a la sociedad. Los excluidos no son solamente explotados, decía recién, son sobrantes y desechables. Por eso a veces tenemos que cuidar mucho la terminología. Escuchamos decir reinsertar. A veces no han estado insertos, no han sido parte del sistema, no tenemos que reinsertar, tenemos que insertar de nuevo. Cuando alguien cae preso es porque alguien ha fallado, alguna institución ha fallado en la vida de esa persona.
Ha fallado a veces la escuela, el Estado, la iglesia, la familia. Entonces, cuidado a veces cuando usamos la palabra re, que lo usan mucho el Estado, ¿no? A veces no ha estado ni en el plan educativo, el sistema educativo, ni el sistema de salud. Son personas que viven en situación de calle, totalmente al margen. Vamos ahora a pasar a los rostros de Aparecida, otra diapositiva. Bueno, la misión de la iglesia es el compromiso que tenemos en misioneros. Seguimos. Seguimos otro más. Bien. Vamos ya a análisis claro de la realidad carcelaria desde Aparecida. Bueno, como han pasado en varios documentos de la Iglesia Latinoamericana, siempre han trabajado sobre rostros concretos. Hoy día tenemos los rostros sufrientes. El 427 de Aparecida dice: una realidad que golpea a todos los sectores de la población, pero principalmente a los más pobres. Es la violencia producto de la injusticia y otros males que durante largos años se han sembrado en las comunidades. No podemos pedir paz social si no hay justicia social. Tiene que quedar bien claro esto. Esto induce, dice, a la criminalidad, o sea, muchas personas tienen que cumplir penas en recintos penitenciarios inhumanos, caracterizados por el comercio de armas, drogas, hacinamiento, torturas, ausencia de programa de rehabilitación, crimen organizado, que impide un proceso de reeducación y de inserción en la vida productiva de la sociedad. Es bueno ponerle nombre a la realidad con la cual nos enfrentamos, no tener miedo de decir lo que está pasando, la realidad con la que nos enfrentamos. Hoy por hoy las cárceles son con frecuencia, lamentablemente, escuelas para aprender a delinquir. Esto no es ninguna novedad. Hay personas que aprenden a delinquir en la cárcel. Por eso nosotros, la pastoral, trabaja siempre este sueño de Dios, que es un mundo sin cárceles. El segundo punto es Aparecida 428. Perdón, vamos a ir ahora a los rostros. Vamos a trabajarlos, perdón, me equivoqué, pasé un número. Vamos a avanzar, otra diapositiva. Bien, ahí tenemos los rostros que nos duelen. Y decía que no es simplemente por algo emotivo, ¿no? Sino por empatía, sentir y sufrir con el otro, sentir la presencia, hacernos parte del otro, ¿no? Sentir cómo. ¿Continuamos? Bueno, las personas que viven en las calles de las grandes ciudades, es importante tener cuidado con la terminología, ¿no? La calle no es un lugar para vivir, por eso son personas que viven en situación de calle. ¿Continuamos? Los migrantes, en estos momentos estamos viviendo en Latinoamérica, en todos los países, un flujo migratorio. Y cuidado, muchas veces los cristianos marcamos la diferencia. A veces he visto, cristianos en contra de la migración. La migración es necesaria, y gracias a la migración los pueblos van madurando, creciendo, fortaleciéndose. El otro punto es los enfermos. Hemos vivido una situación muy especial con la pandemia estos últimos años. Todos nos hemos sentido vulnerables. Nos ha tocado a todos de cerca. Entonces, hemos sacado lo mejor y lo peor de lo que tenemos, de lo que somos, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de estos años. Pasamos al otro punto. Bueno, hermanos adictos dependientes. Es otro de los rostros sufrientes de Aparecida. Sabemos que muchos de los hermanos y hermanas que terminan en las cárceles es porque vienen de una situación de adicción, han encontrado un lugar en el mundo, en la vida, y también en ellos ha fallado la sociedad, el Estado, la educación, ha fallado la iglesia y tantos otros. No hemos sabido estar presentes. Los tenemos muy de cerca en nuestras cárceles. Sabemos muy bien que en nuestras cárceles a veces se permite y está aprobado el ingreso de estupefacientes para controlar, ¿no es cierto?, nuestros penales, controlar a nuestra gente dentro. Y sabemos que está implicado muchas veces los regímenes, la misma policía, la corrupción,
que toca todos los estamentos, pero especialmente lo toca en estos lugares cerrados, ¿no? Entonces, ellos son parte también de nuestra vida. Por eso la pastoral de adicción es una pastoral que está muy cercana a la pastoral carcelaria, ¿no? Toca, ¿no? Y es transversal. Ojalá pudiéramos trabajar en conjunto, especialmente, bueno, con ellos, ¿no? La pastoral de adicciones dentro de las cárceles, y bueno, también a veces cuando recuperan la libertad. O bueno, poder lograr que no vayan a la cárcel nuestros hermanos, ¿no? Que tienen adicciones, y conseguir lugares donde puedan ellos hacer el tratamiento. Pasamos al otro punto. Bien, detenidos en cárceles. Las imágenes que podemos compartir son muchísimas, sobran las imágenes. Aquí tenemos algunas imágenes de motines, bueno, los rostros de estos sufrientes, ¿no? El primer punto de detenidos en cárceles, pasamos a la otra. Bien, son 4 puntos. Uno es el punto análisis claro de la realidad carcelaria, ¿no? Yo ahora sí me adelanté, me confundí con algunos otros puntos. El número de aparecidas es 427, me gustaría si lo pudieran tener a la mano y lo podemos compartir. Este punto increpa al Estado a prestar atención a la realidad carcelaria. Habla de la situación de la justicia. Vamos a leerlo. Dice, una realidad que golpea a todos los sectores de la población, pero principalmente a los más pobres. Es la violencia producto de las injusticias y otros males que durante largos años se han sembrado en las comunidades. Esto induce a una mayor criminalidad y por ende a que sean muchas las personas que tienen que cumplir penas en recintos penitenciarios, como lo leí recién yo. Inhumanos, caracterizados por el comercio de armas, drogas, hacinamiento, tortura, ausencia de programa de rehabilitación. Crimen organizado que impide un proceso de reeducación y de inserción en la vida productiva de la sociedad. Hoy por hoy las cárceles son con frecuencia, lamentablemente, escuelas para aprender a delinquir. Bueno, como decía, increpa al Estado, ¿no? Habla realmente de la realidad carcelaria. Creo que los obispos, bueno, han tenido bastante material que han recibido para elaborar estos puntos y han sido muy claros en cuanto a lo que afirman. En aquellos lugares donde nosotros hemos podido, la pastoral carcelaria, interactuar haciendo incidencia política con el Estado, hemos compartido estos textos. Y más allá de que le llame la atención, ha sido una llamada de atención para el Estado. Nos ha ayudado mucho a poder, bueno, repensar las formas de actuar, ¿no? Y poder ayudar también creando políticas penitenciarias. Yo tengo la experiencia, puedo hablar de Córdoba, como la pastoral carcelaria de la provincia de Córdoba en Argentina, a través del Ministerio de Justicia pudimos sentarnos y ayudar a hacer las políticas penitenciarias. Fue muy significativo el compromiso del ministro de Justicia en su época y también de los laicos y los sacerdotes de la pastoral carcelaria, porque la mayoría de los puntos que se presentaron fueron tenidos en cuenta. Y un poco parte de este análisis que podemos hacer juntos de la realidad. Vamos a pasar al segundo punto. Bueno, como decía recién, bueno, ya desde el comienzo ya se viene increpando al Estado a prestar atención a la realidad carcelaria y la situación de justicia, ¿no? Que también es atención al personal de prisión, especialmente el cuidado de sus valores, formación. Qué importante es, por ejemplo, acá en la incidencia política, poder orientar, ayudar y acompañar en lo que es la escuela donde se forman, ya sean los gendarmes, el INPE, el servicio penitenciario, la policía. Tenemos que estar presentes, esto también es hacer incidencia política. Dice este punto 428, lo pueden buscar. Es necesario que los estados se planteen con seriedad y verdad la situación del sistema de justicia y la realidad carcelaria. Se necesita una mayor agilidad en los procedimientos judiciales, una atención personalizada del personal civil y militar, que en condiciones muy difíciles labora en los recintos penitenciarios, y el reforzamiento de la formación ética y de los valores correspondientes. Sé de lugares donde, a través de convenios con el Estado,
se ha podido intervenir también en la formación del personal que trabaja en las cárceles. Como decía la pastoral carcelaria, hablábamos recién del mundo de la carcelación. Y a veces no tenemos en cuenta al personal de prisiones, la policía, los técnicos, los médicos, el personal que trabaja dentro. Pasamos de largo. Creo que a veces hay que aprovechar también los momentos para poder relacionarnos con ellos y acompañarlos. Ellos también están presos. Una vez me decía una mujer policía, dice, yo estoy presa porque trabajo 48 horas y hago extras y tengo mi familia. Por eso este punto nos tiene que llamar la atención y nos tiene que motivar a ver también cómo podemos comprometernos acompañando al personal de prisiones. Ellos tienen un aniversario, el día de la policía, el día del personal, tienen la Virgen como patrona. Bueno, hay muchas maneras, ¿no?, de poder relacionarnos con ellos. Y creo que ahí tenemos que estar. A veces hay personas de la pastoral carcelaria que tienen una capacidad especial, ¿no?, para trabajar con la policía o el personal de prisiones. Tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que integrarlo también en nuestra misión. Pasamos al tercer punto. Bueno, es el punto 429 de Aparecida. Lo pueden buscar si tienen ustedes el texto. Este punto está dirigido a los capellanes y voluntarios, ¿no? La Iglesia en Aparecida reconoce este servicio y esta entrega y nos invita, ¿no?, a fortalecer la pastoral carcelaria y su misión. Esto lo escribieron los obispos. A veces, bueno, está Jorge acá que tiene otra mirada, ¿no?, pero a veces nos encontramos con dificultades para que en una cárcel nombren un capellán, o que sea reconocida la pastoral carcelaria, se integre a la pastoral de conjunto. Por eso también la incidencia la tenemos que hacer con nuestra propia iglesia, con nuestros pastores. Miren, ahí la pastoral tiene varias áreas de trabajo. Yo más o menos desde la experiencia de Bolivia y otros países he colocado estas áreas. Vamos a leer primero el punto 429, de Aparecida, si lo han encontrado. Dice: la Iglesia agradece a los capellanes y voluntarios que con gran entrega pastoral trabajan en los recintos carcelarios. Con todo, se debe fortalecer la pastoral carcelaria, donde se incluya la labor evangelizadora y de promoción humana, por parte de los capellanes y del voluntariado carcelario. Prioridad tienen los equipos o vicarías de derechos humanos, que garanticen el debido proceso a los privados de libertad y una atención muy cercana a la familia de los mismos. Aquí están las áreas por donde nosotros podemos trabajar y tocar todas estas dimensiones en las que nos invitan los obispos, y nace un poco de la experiencia de años de trabajo de la pastoral carcelaria, ¿no? Lo primero es el acompañamiento espiritual, que es lo general, ¿no?, lo que se hace generalmente, pero que no es todo. Los sacramentos, la capacidad de escucha, bueno, un poco acompañarlos a ellos. Ustedes saben que es tan importante cuando una persona cae en la cárcel estar, ¿no? Esto es lo más importante. Mateo 25 no nos dice tanto, bueno, llevamos o esto, sino estuvimos. Si a nosotros nos operan o nos pasa alguna situación delicada en la vida, de mucho sufrimiento, quizá no nos acordamos mucho de lo que nos dijeron, pero sí nos acordamos quiénes estuvieron, ¿no? Así que, por ejemplo, en situación de enfermedad, situación de adicciones o en la cárcel, es muy importante nuestra presencia, el estar. Luego vendrá el otro, pero el hacernos presentes siempre es lo primero. Luego viene la orientación y capacitación jurídica. Como recién hablaban los obispos de lo que es la promoción humana, ¿no es cierto? Y el trabajar con la Vicaría de Derechos Humanos. Jurídicamente sabemos cómo funciona en la cárcel las leyes, ¿no? A veces le imponen los mismos internos
o el personal que está como policía o cuidando. Por eso también es bueno integrarnos y hacer incidencia jurídica, ¿no? De qué manera nosotros nos acercamos al Poder Judicial, de qué manera nosotros interactuamos con la justicia, con los abogados, con las áreas técnicas que a veces tienen necesidades porque el personal es mínimo en las cárceles, entonces ahí estamos para ayudar y comprometernos en esto, en esta invitación que nos hacen los pastores. Otra área importante de la pastoral carcelaria es la terapia ocupacional, todo lo que hace a la actividad manual, la educación dentro de los penales, ¿no? Cómo poder ayudar, ya sea en las exposiciones, en la feria, ayudar con los productos, ayudar también en motivación. A veces la pastoral puede hacer convenios con instituciones, universidades, escuelas, áreas técnicas, talleres, ¿no? Para poder acompañar a los hermanos privados de libertad, también como las campañas que se hacen, ¿no? Otra área es el servicio social. Bueno, estas son áreas de emergencia generalmente. Ustedes saben que, bueno, las cárceles, si las personas afuera era pobre y no conseguía, imagínense adentro, ¿no? Pero no solamente el servicio social dentro de la cárcel, sino también con la familia. Poder conseguir o lograr hacer una estadística y ver las parroquias donde están la familia privada de libertad, integrar a Cáritas en las campañas también de nuestros hermanos. Después tenemos incidencia política. Esto hace que nosotros podamos interactuar como pastoral con instituciones, ya sean privadas, religiosas o del Estado. Por ejemplo, yo les cuento un poco la experiencia aquí de Bolivia. Hace muchos años la pastoral carcelaria de Bolivia viene haciendo cada 3 años un convenio con el Instituto Penitenciario, ¿no? Con régimen penitenciario. Un convenio integral donde el Estado reconoce a la pastoral y le da un ámbito y un lugar especial en el trabajo carcelario. Un convenio que lo firma generalmente Cáritas, Pastoral Social, lo firma la Iglesia y el Estado boliviano. En verdad que esto nos ayuda muchísimo porque ese convenio luego lo hacemos también dentro de los departamentos, ¿no? Con el régimen penitenciario del departamento. Esto es un adelanto para poder nosotros trabajar con un programa, ya un proyecto de trabajo. Tiene sus exigencias porque nos están pidiendo continuamente las evaluaciones y el trabajo, pero esto es incidencia política. Por ejemplo, trabajar en conjunto con las universidades, hacer convenios y prácticas pastorales, prácticas en las carreras de, por ejemplo, abogacía, trabajo social, psicología. Hacer incidencia con el Estado también en las campañas, en los compromisos del Estado, las áreas de salud. Esto también es parte de la pastoral. Otro campo es el postcarcelario. Es un momento muy, muy difícil para una persona privada de libertad cuando tiene que salir en libertad. Implica todo un movimiento en su vida, en la vida de la familia, y muchos no encuentran el lugar para volver a la sociedad, insertarse o reinsertarse en la sociedad. Por eso, bueno, en muchos lugares, muchas pastorales tienen las casas de acogida como una experiencia que ha marcado la vida de aquellos que han salido en libertad, porque ha sido la familia que lo ha acogido como iglesia. Y otro campo también son las víctimas, quizás a veces el más olvidado en nuestra pastoral. Ellos también son parte de nuestra pastoral carcelaria, son parte de este mundo de la carcelación. En este punto tercero voy a leer el punto de Aparecida, que es el 403. Importante aporte y planteo de la Iglesia en esta línea, ¿no? Dice, en esta tarea y con creatividad pastoral se deben diseñar acciones concretas que tengan incidencia en los estados para aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población que conduzcan hacia un desarrollo sostenible. Hay países donde la pastoral carcelaria es reconocida, tenida en cuenta, y es llamada también cuando hay que hacer convenios, proyectos, cuando hay que analizar las leyes, por ejemplo, el tema del indulto, ha intervenido la pastoral carcelaria.
con la ayuda de distintas instancias y organizaciones de la Iglesia, puede hacer una permanente lectura cristiana y una aproximación pastoral a la realidad de nuestro continente, aprovechando el rico patrimonio de la doctrina social de la Iglesia. Así que bueno, ya sabemos, cuando uno se integra a la pastoral carcelaria, también es importante identificarnos con algún área, ¿no? No todos estamos para lo mismo. Hay personas que no entran a la cárcel y tienen por qué entrar a la cárcel también, hay personas que se sienten llamadas, pero pueden hacer un trabajo muy importante afuera, con distintas áreas del Estado, con instituciones privadas, con los colegios. Ustedes saben que el hijo de una familia, el hijo de un preso, cuando cae en la cárcel, es un niño a la deriva, baja las notas, cambia de actitudes. Y tengo el testimonio de laicos que se han encargado de eso, de ir al colegio, a hablar con el colegio y preparar un equipo para que acompañe a ese niño. Hasta ese nivel llega nuestro servicio cuando nosotros nos comprometemos en todas las áreas y tratamos de trabajar alguna de ellas. Ahí tenemos que estar, ¿no? Con la ayuda de distintas instancias y organizaciones de la Iglesia puede hacer una lectura cristiana y puede prestar un servicio pastoral, aproximarse, ¿no?, a esta realidad. Aprovechando el rito primero de la doctrina social de la Iglesia. El 403. Y el punto cuarto, pasamos al otro, la otra diapositiva. Es una llamada al interior de la Iglesia. Dice, se recomienda las conferencias episcopales y diócesis fomentar las comisiones de pastoral carcelaria, que sensibilicen a la sociedad sobre la grave problemática carcelaria, estimulen procesos de reconciliación dentro del recinto penitenciario e incidan en las políticas locales y nacionales, en lo referente a la seguridad ciudadana y a la problemática penitenciaria. Bueno, hace ya bastante tiempo que nosotros hemos cambiado pastoral penitenciaria por pastoral carcelaria. Los presos no van a hacer penitencia, no son voluntarios para hacer penitencia, como también cambiamos la palabra interna por privado de libertad o preso. Pastoral carcelaria, pastoral en el ambiente carcelario, como es pastoral juvenil en los jóvenes, pastoral de la salud en los enfermos. Y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también porque hace mucho a nuestro lenguaje, a nuestra manera de pararnos, de actuar. Esta es una llamada al interior de la Iglesia, como dice ahí, con un compromiso de la comunidad eclesial con la pastoral carcelaria. Debe tener un lugar especial en las vicarías laicales, sociales y estructurales. Debe ser un camino de sensibilización sobre los privados de libertad y su realidad. Creo que nosotros, la mayoría de los que estamos aquí participando del diplomado, venimos de experiencia pastoral, de trabajo en las iglesias, en las comunidades, y bueno, nosotros estamos llamados a motivar en estas realidades nuestra pastoral, a hacernos presentes. Pero es muy importante también tener mucho cuidado con el lenguaje, porque tiene mucho que ver la manera en que nos expresamos. Dios no quiere la cárcel. Yo no puedo decir, ay, me gusta ir a la cárcel. No me puede gustar ir a la cárcel. Sí, el gusto lo tengo por una llamada especial que me hace el Señor a encontrarme con Él, que está preso. Jesús carcelado, que es muy distinto. Otra cosa importante también, como hemos visto, la cárcel es un lugar situacional, es un lugar de paso. La persona, usted haga una pregunta a los privados de libertad, dígales, ¿sos preso o estás preso? Y dudan muchas veces. Nosotros no podemos dudar, ellos no son presos, están presos. La cárcel es un lugar de paso. Por eso toda nuestra misión y nuestro trabajo siempre es camino de libertad. Todo lo que nosotros hacemos con ellos, compartimos con ellos, es para la libertad. Nuestra mirada tiene que estar siempre en esta persona hacia afuera. Nosotros somos como la imagen de la sociedad, que vamos de fuera con otra mirada, otra manera de relacionarnos. Que ellos vean otra la esperanza de salir y encontrarse una sociedad que los está esperando y que desea que ellos vivan en libertad. Entonces, cuidado, es un lugar situacional. Dios no quiere la cárcel. La cárcel es un lugar inventado por los hombres. Por eso la pastoral tiene un sueño, que es un mundo sin cárceles. ¿Y cómo lo construimos? En este trabajo.
en estas áreas que presta la pastoral carcelaria, en este compromiso que tenemos nosotros. Por eso, estas preguntas que le hice al comienzo, ¿cuáles son mis motivaciones? Tenemos que tenerlas muy presentes. A veces vamos a la cárcel, no podemos entrar, nos desanimamos, no queremos ir más, y no tenemos esta capacidad de descubrir que en ese momento el Señor me está pidiendo otra cosa. Tal vez estar con el policía que está ahí sufriendo, parado, tal vez ser parte de la cola que se hace para entrar con la familia. Ser pastoral carcelario no es tener privilegios. Una vez me decía una persona, yo voy a la cárcel pero no quiero que me revisen. ¿Por qué no me pueden revisar? ¿Por qué no puedo pasar por lo mismo que pasa la familia de los presos? ¿Por qué no puedo sentir en carne propia lo que sufre una persona que la estén revisando, desnudando? No es para tener privilegios ser pastoral carcelario, al contrario, es para bajarnos, sentirnos periferias, sentirnos vulnerables con aquellos que van también a visitar a los presos. Ahí tenemos que pararnos, desde ahí empezamos a aprender a hacer este camino junto con ellos. La escuela son ellos, son los laicos, especialmente a mí como sacerdote siempre agradezco cómo me enseñaron a pararnos, a relacionarme, a tener esta capacidad de escucha. Y otra cosa, a veces la gente pregunta, ¿y se convierten? ¿Cambian? Nosotros no vamos para que se conviertan. Nosotros no vamos a ver los resultados. Nosotros vamos a encontrarnos con un Cristo carcelado, un Cristo privado de libertad. Dios hará el camino de conversión. Y otra cosa también, yo recién lo decía, a veces vamos con nuestros esquemas mentales, con nuestra estructura, y vamos cerrados. A veces queremos dar la catequesis y nos encontramos que en el pabellón ha muerto alguien o lo han condenado a cadena perpetua. La cara de ellos nos tiene que ayudar a descubrir que en ese momento no estamos para la catequesis. Estamos para apañar, para abrazar, para manifestar la ternura de Dios, para escucharlos a ellos, para dejarnos interpelar por lo que ellos están viviendo, están pasando. La pastoral carcelaria es esa presencia, ¿no? De la iglesia misericordia, la iglesia que abraza, la iglesia que se acerca, una iglesia que quiere estar junto a ellos. Y muchas veces nos encontramos con situaciones donde no tenemos nada que decir, simplemente escuchar y estar ahí. ¿Cuántas veces la abuela dice, ¿para qué vienen acá si no se convierten? Siempre recuerdo a un sacerdote que es un poco el padre de la pastoral carcelaria de Argentina, es un padre de Santa Fe. Jorge, recordame. El padre Gabriel Garrón, perdón, muchas gracias. Gabriel Garrón dice que un día fue a dar un retiro a la cárcel y le preguntaron cuántos se habían convertido. ¿Y qué dijo él? Uno solo. ¿Y quién? Yo. Qué bien, ¿eh? Qué bien que Gabriel Garrón, muy bien, gracias. Yo me he tocado compartir con él y ha sido un maestro en esta relación con el mundo de la carcelación. Por eso, esto de fundamentar nuestra pastoral, conocer los documentos de la iglesia que vamos a ir llevando a lo largo, es para tener razones para dar nuestra esperanza, razones de compromiso, razones para no desanimarnos y encontrar siempre una alternativa al esquema mental que tenemos, que muchas veces ellos son los que nos enseñan. A veces no podemos imponer, debemos tener los oídos muy atentos para escuchar lo que están viviendo, lo que está pasando dentro. Una vez aprendí yo al comienzo también, un poco iba con mi esquema mental, con mis miedos, con mis cosas estructuradas, y a veces cuando las cosas no salían como uno quería, salía un poco desanimado. Y me dice un catequista, bueno, si viene para eso no venga más, me dijo. Y me fui a casa con este cuestionamiento del catequista, y él me pregunté, ¿para qué voy a la cárcel? ¿Para imponer mis criterios, imponer lo que yo sé, o para dejar que un Cristo que está carcelado se manifieste, se exprese, saque de dentro, ¿no?, ese dolor de haber perdido la libertad? Así que bueno, ojalá que el Señor nos dé la gracia especial
de poder, tenemos que pedirle siempre, ¿no? Al ingresar a la cárcel, tenemos que pedirle al Señor esta gracia de poder ver tanto en ellos privados de libertad como en todos los que están en el mundo de la carcelación, este grito sufriente de Cristo que clama libertad. Vamos a pasar al otro punto, que son las preguntas. Vamos a dejar abierto, bueno, con Jorge, Monseñor Jorge, estamos recogiendo un poco los aportes, las ideas. Bueno, y perdón, José, perdón, recordar que ahora también pensando en el horario, que nos quedan unos poquitos minutos, la idea es que estas preguntas cada uno de ustedes las pueda también compartir y contestar en lo que es el foro. Ustedes dentro de la plataforma, cada uno de ustedes, cualquier cosa se comunican con el Cevitepal, pero ustedes tienen un usuario, tienen una contraseña, pueden ingresar y pueden también responder estas preguntas, así como van a encontrar allí el material del día de hoy, bueno, también poder responderlas en el foro. Sí, tenemos abierto ahora media hora todavía, creo, ¿no? Sí, tenemos media hora. Entonces, pueden ustedes compartir estas preguntas. José, no tenemos media hora. ¿No tenemos 4 minutos. ¿Ah, sí? Ah, pensé que era hasta la hora y media, tenés razón, listo. Está bien, 4 minutos. Entonces vamos dejando algún aporte, algo que quieran. Si podemos rescatar algo, Jorge. Sí, yo, a ver, lo que les diría, por favor, es sí, que quisiéramos nosotros después poder acceder al foro y poder encontrar quizás estas preguntas que nos decía recién José Miguel. ¿Qué me va surgiendo? ¿Qué me va surgiendo a cada uno de nosotros? ¿Qué nos va pasando en el corazón cuando nos sentimos convocados una vez más, como hace 15 años, a ser discípulos misioneros de Jesucristo con creatividad y audacia? ¿Dónde quedó la creatividad? ¿Dónde quedó la audacia? Misioneros de Jesucristo en comunión con toda la iglesia. José Miguel insistía recién fuertemente con esto de sentirnos parte de la iglesia. Estos discípulos misioneros que se tienen que dejar interpelar por el Cristo que ya está en la cárcel. Todavía hoy escuchamos en nuestros grupos pastorales a veces que tenemos que ir a convertir a los presos, que los presos se tienen que redimir, cuando en realidad Cristo ya está allí. Yo no voy a convertir a nadie, en todo caso me voy a convertir yo. Yo soy el que necesita convertirme, por eso es importante conectarnos desde la propia vulnerabilidad, no dar beneficencia poniéndome yo más arriba que nadie, sino desde mi propia vulnerabilidad me conecto con el que está detenido, con el que está preso. Van a ver en los textos que les proponemos que lean del Papa Francisco, recuerdo tan solo el de Palmasola en Bolivia, o también cuando estuvo Benito Juárez en México, y el Papa cuando se presenta, el Papa dice, les voy a decir quién es el que está aquí. Y no dice, soy el Santo Padre, el Papa Francisco. Dice, soy un pecador como ustedes, que por esos misterios de la vida no está en prisión. El Papa nos enseña inmediatamente la diferencia entre pecado y delito. Los delitos son pecados que están tipificados en nuestras legislaciones, en nuestros códigos penales, pero todos somos pecadores. Y entonces nos conectamos desde allí. Y me parece que otra idea fuerte que José Miguel nos compartió fue esta idea del mundo de la carcelación. No solamente es pastoral carcelaria el ser presencia de la iglesia en la prisión, sino también el trabajar con las familias, el trabajar con las víctimas, con el personal de seguridad, con los preencarcelados, que son nuestros jóvenes, a veces atravesados por la droga, por el alcohol, aquellos que decimos que su futuro está tristemente determinado con la letra C, cárcel, calle o cementerio. Y por supuesto también los poscarcelados, los que salen de estar en prisión, muchas veces se sienten hasta rechazados para conseguir un trabajo. Por eso nuestra tarea es amplia y por eso tenemos que trabajar en una pastoral de conjunto. Y José Miguel nos insistió con dejar de lado criterios personales, con criterios que a veces tenemos como movimientos, como grupos, pretendiendo imponernos dentro de la cárcel, con muy buena voluntad. Pero ese no es el modo de Jesús, o eso no es al modo de Jesús. Me parece que estas son todas las ideas, perdón, te dejo, José, todas las ideas que van como rondando y que pedimos que las sigamos reflexionando y que nos aporten, por favor, sus pensamientos y reflexiones
en el foro. Sí, gracias Jorge. Simplemente es encontrar las razones de por qué tenemos que a veces formarnos, prepararnos, conocer los textos bíblicos, analizar el caminar de Jesús, porque Él nos da la pauta, la pedagogía para poder acercarnos al hermano privado de libertad. Tenemos que sacarnos a veces el rótulo, el título, la careta. Bueno, yo no voy ni como esto ni como aquello, voy como un hermano más que se pone a la misma altura del otro. Para hacer ese camino juntos. Ellos tienen que sentirnos, por eso la empatía. Muchas veces el tiempo es necesario para conocerlo, para que ellos nos conozcan, hacer ese camino. Porque a veces de entrada vamos, yo soy esto, vengo para esto. Y a veces eso no es el camino para entrar, sino, como decía Santa María Micaela, entro por la de ella y salgo con la mía, ¿no? Es decir, entro a su realidad, a su vida. Además, cuando voy a la cárcel, voy a su casa. Una casa no querida, pero que ahí viven ellos, que ellos la construyen. Así que cómo ir despertando en ese caminar con la comunidad, porque es importante hacerlo en familia, con la iglesia. Para ir finalizando entonces, primero una vez más agradecerles la participación, recordarles que van a poder encontrar en la plataforma los 2 PowerPoint, Discípulos Misioneros de Jesucristo, que ha sido como la línea de largada de nuestra diplomatura, la reflexión del Padre José Miguel, que me parece que plantea los fundamentos, claramente los fundamentos de nuestra pastoral carcelaria desde Aparecida. Allí encontrarán la tarea será leer los documentos del Papa Francisco, sus discursos, de la presencia del Papa en las cárceles de América Latina y Estados Unidos. Para darles alguna ayuda, van a encontrar que el Papa estuvo en las cárceles de Santiago de Chile, en la cárcel de mujeres, podrán encontrar que estuvo en la cárcel de Palmasola en Bolivia, podrán encontrar que estuvo en la cárcel de Benito Juárez en México, que estuvo en la cárcel de Filadelfia en Estados Unidos. Busquen los textos originales y les recomendamos ahí la página del Vaticano, www.vatican.va. Todo esto está escrito. Y tener información de la realidad carcelaria de sus países. ¿Para qué? Para que el día miércoles, cuando Monseñor Jorge Izaguirre, obispo de Perú, nos plantee la reflexión, podamos después cotejarla, reflexionarla, iluminarla en la realidad concreta, en lo que está pasando en cada uno de los países. Y esa será una tarea que trabajarán seguramente en grupos. El material está, lo ha pasado Cristina, el material, ¿no? Sí, está toda la plataforma. Entonces, es correcto. Si me permiten un minutito, les hago una aclaración con respecto a la plataforma. A ver, nosotros tenemos 2 grupos de WhatsApp, ¿verdad? De pastoral carcelaria. Pero hay personas que aún no están en el grupo de WhatsApp, porque acá en Colombia nos ha tomado un fin de semana con día festivo. Entonces las personas que trabajan en crear estos grupos de WhatsApp no están trabajando. Entonces, si alguno de ustedes no está en el grupo de WhatsApp donde mandamos toda la información, ¿sí? Ya mañana estarán, no se preocupen, ¿sí? Mañana ya estarán en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Para tener una comunicación más efectiva. En ese grupo hemos mandado un video de cómo ingresar a la plataforma y cómo manejar todas las herramientas de la plataforma. ¿Sí? Entonces mañana, después de que todos estén, reenviamos el video para que no tengan problema con su plataforma. Y ya pues con todas las indicaciones que nos ha dado aquí Monseñor Jorge y el Padre José, ¿sí? Vamos a encontrar allí tareas, foros, ¿sí? Etcétera. Ya si con el video alguien tiene dificultad en el ingreso, me escribe por WhatsApp, me dice y con gusto le ayudo, con muchísimo gusto. Bueno, pero entonces esperemos mañana estar todos en el WhatsApp para tener la información completa en cuanto a cuestiones técnicas. Muchas gracias, Monseñor Jorge, y muchas gracias, Padre José. Bueno, ¿algo gracias más que ustedes deseen compartir? Quizá se me ocurre, van a encontrar también en la plataforma la declaración de Santo Domingo. Es un encuentro que organizó el CELAM en el año 2008. Lo hicimos concretamente en Santo Domingo, República Dominicana. Y allí lo más interesante es que, un poco tomando todo esto que dijo José Miguel, el título de la declaración fue El sueño de Dios
un continente sin cárceles. El sueño de Dios, como les dije anteriormente, es que el reino de Dios tenga vigencia entre nosotros. El sueño de Dios es que construyamos un mundo de hermanos, la civilización del amor, como decía en su momento Juan Pablo II. En la civilización del amor, en el mundo de hermanos, en el reino de Dios, la cárcel no tiene lugar porque es hija de la injusticia, es hija de la exclusión. Por eso les vamos a recomendar enormemente que puedan leer ese documento que también está subido en la plataforma. Dice, y termino con esto, queremos que el sueño de Dios sea nuestro sueño, que no existan las cárceles. Para ello hay que cambiar el modelo de sociedad imperante en nuestro continente. Vemos fundamental y urgente que los gobiernos de nuestros países prioricen e inviertan en una educación pública de calidad, especialmente para los sectores más pobres y marginados. Sabemos que nuestro desafío es grande y a él convocamos a todos los actores de la sociedad latinoamericana y del Caribe. Y más adelante dice, invitamos y nos comprometemos a no desistir, a vivir con alegría y valentía el mensaje de la buena noticia, a unir y multiplicar los esfuerzos por transformar la sociedad y por humanizar el sistema carcelario, a ser discípulos misioneros comprometidos, encarnados, entusiastas y arriesgados, que testimonian el Evangelio de Cristo incluso hasta dar la vida. Rezamos a María de Guadalupe, nuestra patrona de América, patrona de todos nuestros pueblos en general y por supuesto con la advocación de cada uno de sus países, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de los encarcelados, ruega por nosotros. Simplemente decirles que la cárcel es un lugar teológico, un lugar sagrado, y tenemos que aprender a entrar con los pies descalzos. Bueno, seguimos. Una cosa, en nombre del resto del equipo, felicitarlos porque los mensajes van por WhatsApp y son los que rompieron el hielo de todo el equipo que las semanas que siguen. Así que gracias a los dos, fue muy rico, y los mensajes que están en el chat felicitándolos y con la gente conmovida. Así que bueno, muchas gracias a los dos por haber empezado. Bueno, gracias. No, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y como nos dicen a los chicos cuando vamos a la escuela, a hacer la tarea, a reflexionar, a pensar, a aportar al foro, a leer los documentos y nos encontramos, si Dios quiere, el miércoles. Que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Buen descanso.